Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un viernes con mucha expectativa porque después de este fin de semana, el lunes próximo, se reintegra la presidenta a sus funciones y hay mucha expectativa de cómo va a asimilar Cristina un nuevo escenario político del cual vamos a estar hablando en un ratito. Hoy es viernes, noche de picada con periodistas, así que vamos a estar con 4 colegas analizando todo ese nuevo escenario con el que se encuentra Cristina, en principio porque Cristina se ausentó por su problema de salud antes de la derrota electoral del oficialismo el 27 de octubre pasado. Una derrota que en la provincia de Buenos Aires fue muy contundente, pero que claro, han pasado tantas cosas desde entonces que parece haber quedado un poco en la prehistoria, pero es parte del nuevo escenario político. Y en ese escenario político novedoso, si se quiere, para la presidenta, hay un Sergio Massa en la oposición dentro del peronismo o en ese espacio protoperonista que desde hoy está armando en todo el país, está recorriendo todo el país. Y dentro de las filas del oficialismo hay un Daniel Scioli que junto con los intendentes del Gran Buenos Aires está por primera vez desafiando a la Casa Rosada, revelándose a lo que antes eran dictámenes y órdenes que partían de la Casa Rosada de Cristina o de sus enviados, de los muchachos de la Cámpora. Y al parecer eso se ha roto. Scioli empieza a tener juego propio dentro del oficialismo y Massa se le planta también armando a nivel nacional dentro de ese espacio, pero en la oposición. ¿Cómo asimilará Cristina ese nuevo escenario político? Y también, y para mí esto es lo más preocupante, ¿cómo va a asimilar Cristina el nuevo escenario económico? Porque en los últimos 2 meses, lo venimos contando aquí todos los días, se ha acelerado una tendencia de caída de reservas del Banco Central, de un dólar paralelo que está firme alrededor de los 10 pesos, de un dólar oficial que no ha dejado de subir en los últimos tiempos, es decir, que el gobierno ha aceptado como política económica la devaluación. Y ese escenario angosta mucho los márgenes de maniobra de la política económica. El escenario que tiene hoy Cristina es totalmente distinto al que tenía 2 años atrás, cuando gana con el 54%. E incluso hoy es distinto al que tenía 2 meses atrás, antes de ausentarse por su problema de salud. Entonces, ¿qué va a hacer la presidenta ante esta nueva realidad política y esta nueva realidad económica? Y aquí hay toda una discusión. Cristina vuelve para profundizar y la realidad que lee es la realidad que le acercaban, para ponerlo de alguna manera, Moreno y el INDEC en los últimos tiempos, o vuelve para corregir. ¿Y por qué digo si es la realidad del INDEC? Porque, bueno, en la caricatura de sí mismo que es el INDEC hoy, se ve un poco los problemas del gobierno para asimilar los cambios desde el punto de vista estructurales y también coyunturales que ocurren en la economía y en la política. Hoy justamente el INDEC, intervenido hace 6 años por Moreno, publica el dato de inflación oficial de octubre y da en el último año la inflación 10,5% de inflación en el último año. Pero además publica los datos de pobreza e indigencia, es decir, cuánto cuesta la canasta de pobreza y cuánto cuesta la canasta de indigencia para el INDEC. Y los datos son asombrosos, entonces lo que uno se pregunta es, ¿Cristina a partir del lunes sigue leyendo esta realidad, la que aparece en estos informecitos del INDEC, o la que le cuentan algunos funcionarios que, insisto, esto es la forma caricaturesca publicada por el Estado argentino, lo del INDEC, pero lo que le cuentan los funcionarios es muy cercano a esta realidad que muestra el INDEC, o acepta que han cambiado algunas cosas, que ha habido errores de política económica y que es necesario corregir para mantener el modelo a flote con crecimiento los próximos 2 años. Fíjense lo que acaba de publicar el INDEC. El INDEC publica la canasta de indigencia, matrimonio y 2 hijos, es decir, la canasta alimentaria para que pueda sobrevivir mínimamente una familia, matrimonio y 2 hijos, hoy en 759 pesos por mes. Este es el dato que se publica hoy en este informe, el dato de octubre. Y este es el dato que más me preocupa. Según el INDEC, la canasta alimentaria en el último año, en 12 meses, aumentó 6,5%. Es decir, que para el gobierno no es suficiente con la truchada de la inflación del 10,5%, sino que dice el gobierno,
miren que para los más pobres, entre los pobres, es decir, aquellos que son indigentes, que apenas pueden comprar una canasta de alimentos y nada más, ni ropa, ni entretenimiento, ni transporte, solo la canasta de alimentos, para ellos la inflación fue de solo 6,5% en el último año. 6,5%. ¿Esta es la realidad que va a leer la presidenta? La canasta de pobreza que publica el INDEC no solamente incluye alimentos, sino que también incluye vestimenta, calzado, algunos pasajes en colectivo y un mínimo de esparcimiento, tener algún puchito para gastar en algo que no es solamente vestirse o comer. Y la canasta de pobreza para el INDEC la publicó hoy, esto no es prehistoria, no estamos hablando de los datos del 90, sino de los datos que publicó hoy el INDEC, da 1.734 pesos para el matrimonio y 2 hijos. Es decir, que para el INDEC una familia que gana 1.800 pesos por mes no es pobre. Por ejemplo, una empleada doméstica que el marido está desocupado y tiene 2 hijos, ya con su salario, que hoy el salario mínimo de una empleada doméstica está en 3.000 pesos, incluso por horas, trabajando 8 horas de lunes a viernes o lunes a sábado mediodía, no solamente no es pobre esa empleada doméstica que tiene a su marido desempleado y 2 hijos, sino que está muy por encima de la línea de pobreza, que son 1.734 pesos para el matrimonio y 2 hijos. ¿Por qué? Porque esa empleada doméstica, además de estar cobrando un sueldo de 3.000 pesos, tiene la asignación universal, que son 470 pesos por chico. O sea que está casi en los 4.000 pesos de ingresos y está más que duplicando lo que es la canasta de pobreza del INDEC. Un absurdo total. Esa persona no es pobre, entonces ¿dónde están los pobres de la Argentina? Se los pongo de otra manera. Están los 2 integrantes del matrimonio de la familia desocupados, los 2 desocupados. Cobran la asignación por hijo de los chicos, 900 pesos por mes, y a través de changuitas o de pedir en un semáforo, limpiar vidrios o lo que sea, logran acercarse otros 1.000 pesos por mes. Bueno, tiene el ingreso familiar. Esa familia, 1.900 pesos por mes, no es pobre. Esa familia, los 2 desocupados, cobrando la asignación por hijo de los 2 chicos, haciendo alguna changuita, ya sea de trapito, limpia vidrio o lo que fuera, 1.000 pesitos más por mes, no es pobre. Con 1.900 pesos, esa familia no es pobre. ¿Dónde están los pobres para el INDEC? Y fíjense este dato. Según el INDEC, el aumento de la canasta de pobreza, de los precios de la canasta de la pobreza en el último año fue de solo 9%. Es decir, por abajo incluso de lo que mide el INDEC para la inflación general, el índice de precios al consumidor. La pregunta es si Cristina lee esta realidad o si lee otra realidad. Una realidad que no es desastrosa, no es la realidad del 2001-2002, ni mucho menos, pero es una realidad que tiene 3 veces más pobreza que la marca del INDEC, porque con estos datos, obviamente la pobreza para el INDEC está en vías de extinción, está en el 4% del total de la población. La indigencia prácticamente desapareció para el INDEC. Pero además hay datos, lo tenemos en la próxima placa. Fíjense, en la pobreza es el 4,7% de la población para el INDEC. Con este dato de la canasta de pobreza en 1.700 pesos. Ahora, más allá de esto, que ya lo venimos diciendo un montón de veces, la pregunta es si Cristina lee esta realidad o la nueva realidad económica y política. Es decir, un cambio de escenario que muestra una diferencia sustancial, no solo con 2 años atrás, con el 54% de diciembre del 2011, sino que muestra un cambio importante respecto a 2 meses atrás. Desde el punto de vista político, de manera innegable. Y desde el punto de vista económico, yo creo que también hay cambios importantes. Por eso están todos esperando en el equipo económico que vuelva Cristina el lunes. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué realidad va a mirar la presidenta? ¿Esta la de este informe que no sirve para nada, que hay que romperlo? Esto no forma parte de la realidad. No se debe publicar más este tipo de informes por parte del INDEC. O la realidad que leen todos, en la oposición, pero también en el oficialismo, aunque muchos no lo digan. ¿Cómo vuelve Cristina el lunes? Vamos a discutirlo esta noche en La Picada con periodistas.
Después de 40 días de ausencia, Cristina Fernández de Kirchner volverá el lunes próximo a ocupar la primera magistratura. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que la presidenta estará plenamente reincorporada a sus tareas. Pero los médicos sostienen que retornará con un ritmo de actividad menor que el que tenía antes de la operación del hematoma craneal. Todo indica que Cristina regresará en forma gradual, sin viajes ni actos y con una agenda que llevará adelante desde la residencia de Olivos para evitar el estrés. La expectativa es grande. Durante su ausencia, la economía profundizó los síntomas preocupantes y la política comenzó a independizarse de las decisiones de la Casa Rosada. El oficialismo, la oposición, los empresarios y los sindicatos aguardan a Cristina entre el estado de deliberación y la incertidumbre. La derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires ante Sergio Massa habilitó las fugas de dirigentes hacia el espacio del Frente Renovador. Pero además llevó a los intendentes peronistas del conurbano a tomar las riendas del PJ bonaerense. La candidatura de Fernando Espinosa para presidir el partido en la provincia fue impulsada por los varones con acuerdo de Daniel Scioli. El cristinismo no tuvo más remedio que avalarlo. Las diferencias en el oficialismo comenzaron a notarse incluso dentro del gabinete de Cristina. ¿Qué hará la presidenta cuando regrese? ¿Ensayará un cambio de ministros para reimpulsar la gestión y catapultar desde la jefatura de gabinete a un delfín para el 2015? ¿Respaldará los acuerdos con el FMI por el nuevo índice de inflación y con el Club de París que impulsa el ministro Hernán Lorenzino? ¿O ratificará el rumbo que Guillermo Moreno le imprime a la economía con el cepo cambiario? Desde el lunes, los interrogantes que se multiplicaron desde principios de octubre empezarán a encontrar sus respuestas. Bien, ya estoy con 4 colegas para esta noche de picada con periodistas. Ya está Florencia Donovan, periodista económica del diario La Nación. Gracias por venir, Florencia. Gracias. A su izquierda está Ignacio Fidanza, que es director de La Política Online, un portal especializado en política con muchísima información sobre todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, desde el punto de vista político. Silvio Santamarina, editor ejecutivo de la revista Noticias, gracias Silvio por venir, y Rubén Rabanal, editor de política en ámbito financiero, un hombre que hace rato que conoce el espinel y lo recorre el espinel político. Gracias por venir a los 4. Bueno, ¿cómo vuelve Cristina? Cristina vuelve el lunes, 18 de noviembre, día de mi cumpleaños, así que estoy con mucha expectativa de que la presidenta esté nuevamente en funciones. Para un periodista es un buen regalo. Y claro, para mí es un regalo, hay información. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿hay otro escenario? ¿Qué escenario va a leer Cristina? ¿Hay un escenario político que cambió totalmente? Hace 40 días que no escuchamos la voz de la presidenta. Y hay un escenario económico que también ahora vamos a hablar con Florencia, también es distinto. Silvio, ¿cómo estás viendo la cosa? Mira, te cuento una anécdota, Sí. un datito. Hablamos con uno de los funcionarios que la estuvo viendo a Cristina, o que la vio en Olivos. Y nos dijo que tenía estos interrogantes, ¿no? De cómo arrancaba la semana, que parece que arranca una etapa nueva, o esa Sí. es la expectativa. Y dice que la vio tan deprimida que no se animó a preguntarle. Vos decís que de ánimo no está bien la presidenta. Eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que dicen las fuentes médicas también que uno puede consultar. Así que bueno, me parece que hay que estar también preparado a que quizá no haya grandes cambios al principio de este regreso. Pero bueno, no tenemos la bola de cristal. Muchas veces se ha dicho, ¿no? La presidenta está bajoneada, está batida, esto y lo otro, y cuando reaparece en escena Cristina va en un tono bien arriba, casi siempre ratificando el rumbo. Puede haber ahí una sorpresa. Nacho, ¿cómo estás viendo el escenario? Te digo la información que tenemos hoy. Sí. Digamos que no es fácil tampoco el tema de la información porque se ha cerrado bastante el círculo de la presidenta, ¿no? Sí, pero algunos hablan. Y me parece que el eje pasa por lo que vos, por toda tu introducción, por el tema económico. Zanini, en conversaciones con ministros, reconoce que es un problema serio. Hay muchas cosas de las que no habla, pero de esto sí. Y la reacción de Cristina frente a este problema hoy en el gabinete causa inquietud, mucha inquietud, porque no tienen una respuesta a cómo va a reaccionar. Se habla muchísimo
de cambios de nombres en el equipo económico, pero nadie tiene, por lo menos las fuentes con las que nosotros hablamos, ¿no? Una respuesta en este sentido, y eso es lo que les causa mayor inquietud. Después, todo el resto de los temas políticos, la decisión clarísima es ir en contra de Scioli. El problema que tienen es que no les está resultando fácil. Scioli no se desmarca de su rol de kirchnerista y al mismo tiempo tiene una alianza fuertísima con el establishment. Hoy es más el candidato del establishment que Massa, Scioli. Y este doble rol... Hoy Scioli es más el candidato de Clarín que Massa. Y no solo de Clarín, te diría de sectores económicos muy importantes. Les representa mayor confiabilidad. Y esto es algo que ni siquiera Massa ha logrado, de tener una pata dentro del kirchnerismo, real, con mucha inserción, y una pata con mucha inserción en el establishment. Y esto es un problema político serio para el gobierno, donde trata de, por todas las formas, de combatirlo, pero vuelven al principio. Si no tenemos un candidato competitivo, va más allá de la voluntad de ellos, va a ser Scioli. Ahora, la pregunta es, yo sé que en otros momentos complicados, la presidenta siempre se preocupó mucho por la caída de las reservas del Banco Central, que hoy cayeron 100 millones de dólares. Hoy cerraron las reservas en 32.500 millones de dólares, es un mínimo, hay que remontarse a principios de 2007, fines de 2006 para ver estos niveles de reserva, siendo que hoy tenés 3 veces más pesos dando vuelta. Ahí está el gráfico de reservas, el último dato es 32.500 millones de dólares. La presidenta siempre se preocupó por ese tema. Tanto se preocupó que aceptó en octubre del 2011 poner el cepo cambiario. Y en el 2011 habían bajado 5.700 millones de dólares la reserva. No es que había habido un derrumbe de las reservas, porque todavía no tenías fuerte un déficit turístico y un déficit energético tan grande como el que tenés este año. Ahora, Cristina se asustó ahí, se lo planteó Moreno o algún otro funcionario y puso el cepo. Yo imagino que este año, cayendo 10.500 millones de dólares la reserva, en los últimos 2 meses a un ritmo todavía mayor, la presidenta debe estar preocupada por ese tema, es decir, debe estar buscando una fórmula para dar vuelta a este escenario. ¿Qué información tenés, Florencia? Claramente, o sea, el tema de las reservas, el tema del dólar, es un tema que en este momento no se puede evitar. Pero la presidenta es como que le están acercando, le están arrimando 2 propuestas. Pues yo no la llamaría ni plan en este caso. Yo creo que no hay un plan. No sé si ustedes políticamente coinciden conmigo, pero yo creo que no hay un plan. Le están acercando 2 propuestas. Por un lado es más de lo mismo, o sea, fortalecer cerrar todavía más el cepo. Cerrar más para quienes tienen tarjetas de crédito, hacer a la Venezuela, no poder gastar de repente más de $3.000 por tarjeta por año. Cupo en las tarjetas de crédito. Cupos en las tarjetas de crédito, digamos, frenar todavía más el cepo, más presión a los importadores para que no compren dólares, presiona a los bancos, presiona a las cerealeras, presiona a los sectores que pueden llegar a generar divisas para que entren más divisas. Digamos, ese es por un lado la estrategia o la propuesta que le acercan los Moreno, los casi que más Zanini, y del otro lado están Kicillof, ya más casi que aliado con gente que en otro momento no hubiera pensado igual que él. Lorenzino, Vudú, que hablan del desdoblamiento del tipo de cambio. Y sobre todo sería un desdoblamiento para eliminar este cambio tan favorable para el turismo que hay y para los bienes suntuarios, ponerte un dólar más cercano al blue para el turismo y para los bienes suntuarios. Y después incluso si vos hablas con gente que está cerca de él, te dicen, bueno, y hasta después se puede pensar en un tipo de cambio también que favorezca de repente a los importadores de bienes intermedios y penalice a los de bienes finales. Ya la idea de un desdoblamiento de hecho. Vos sabés que yo creo, y no sé, lo podemos chequear con el ala política de la mesa, pero con Rubén, con Silvio, yo creo que se ha postergado las medidas económicas obvias. Digamos, todos los economistas dicen, che, no pueden dejar seguir vendiendo dólares a 6 pesos para que se compre un Mercedes-Benz o un BM o para que vayan a hacer turismo al exterior. Eso no funciona más. Pero yo creo que se ha postergado esto porque Lorenzino le vendió a Cristina, incluso antes de que Cristina se enfermara, que podía conseguirse una ventanilla de financiamiento
y tengo entendido que está trabajando fuertemente en eso, digamos, que se está avanzando mucho en este plan de Gramercy, este fondo de inversión, para resolver el tema de los fondos buitres, que el 9 de diciembre van a aprobar en el FMI el nuevo índice de precios, y eso es una señal, no para que te preste el FMI, sino para poder de alguna manera reorganizar la situación externa y salir a pedir crédito al exterior, y dicen que esto podrían llegar a hacerlo entre fines de este año o mediados de enero. No más de eso, tratar de buscar una ventanilla de que vengan dólares. Entonces, si a Cristina le venden, como le vendió Moreno, Moreno le vendió, yo te consigo dólares, no vamos a hacer nada porque te consigo dólares con blanqueo, bueno, fracasó. Ahora Lorenzino le vendió, yo te consigo, no vamos a pagar el costo político de tener un dólar a 9 o a 10 pesos para el turismo, que además tiene riesgo, digamos, porque puede tender el dólar oficial a ese valor y demás, sino que yo te consigo los dólares para seguir en esta política gradual de ir llevando lentamente el dólar para arriba. Eso, me dicen, es lo que le vendió Lorenzino y que la presidenta aceptó porque es no pagar costo político. En todo caso, después se reformulará el relato de cómo hacemos que el FMI viene una vez por año a monitorear la economía, sin condicionalidades, pero para hacer un informecito que va a quedar semisecreto. Bueno, que ese es el plan, la gran apuesta de Cristina en estos 2 meses, digamos, no pagar costo político y tratar de ir llevándola hasta que entren dólares financieros. Rubén. Ojalá. Ojalá que le salga. Digamos. El movimiento que uno ve, y en esto lo sigo un poco lo que dice Nacho, indica más parálisis que creatividad. Perdón por el estado de mi garganta. Sí. Más parálisis que creatividad. Es decir, digamos, estamos tan anestesiados que no nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, pasamos 40 días de la presidenta vimos 2 partes médicos y 2 fotos con anteojos negros dentro de un auto oscuro. Y ni siquiera un tuit de decir, muchachos, vuelvo la semana que viene. Muchachos, estamos todos juntos. Una foto tipo Pacto de Olivo caminando por la residencia. No hubo nada. No hay órdenes. Si yo te cuento, no voy a abundar, lo que fue la sesión del Senado que hicieron el otro día para mostrar que se mueven, casi se suicidaban los senadores. Se votaron cosas impresionantes donde de la Casa Rosada no levantaban el teléfono cuando pedían instrucciones para ver si las votaban o no. Se votó una ley, por ejemplo, que pasó desapercibida, que en el sector petrolero van a tener que tomar un 30% de mujeres en todas las empresas. Lo que es un desastre, porque es imposible conseguir 30% de mujeres para trabajar en pozos de petróleo. Y cuando llamaban nadie contestaba. Es decir, digo, ojalá, pero la imagen que uno está teniendo es de un gobierno que está esperando que vuelva Cristina. Por lo menos el 80% de la gente con la que yo hablo, uno habla esperando no saben qué, porque no saben qué es lo que va a pasar, Yo no quiero, digamos, poner más creatividad porque no puedo en esto. Y de alguna manera, incluso en lo económico, mirando un escenario que todavía no les da ninguna salida. Es un poco el mismo escenario que tiene la oposición. La oposición hoy mira y dice, uy, qué lindo sería si podemos armar una PASO y todo, pero cuando vos le preguntás a cualquier opositor y a cualquier tipo que tiene aspiraciones presidenciales en la oposición, ¿qué ve en el 2015? Y el tipo te dice, lo que yo veo es devaluación, tener que endeudarme y salir a hacer ajustes. Y este es el fantasma que está viendo también el kirchnerismo de adentro. Yo sabes que no lo veo así, creo que la oposición no, digo lo que ven ellos. Al contrario, la oposición es, para mí, demasiado optimista. ¿Qué es lo que plantea la oposición? No importa lo que hace Cristina ahora, si sigue perdiendo reserva y demás. Están con una idea, no es descabellada tampoco, porque es cierto que hay muchos dólares en el mundo, pero están con la idea de que apenas ocurra el cambio político, los dólares lluevan sobre Argentina. Sí, bueno, te lo digo, están todos pensando que van a poder salir a emitir deuda, reconstruyen la confianza y salen. Yo creo que ahora más en este momento lo que le está pasando a Cristina, que le están pasando factura muchas cosas de la macroeconomía que hasta ahora nunca se tomaron en cuenta. Y hay un tema no menor, y es que afuera, a medida que se recupera la economía de Estados Unidos, los dólares se vuelven más selectivos, porque dicen, ¿para qué me voy a ir a Argentina, que tiene un riesgo altísimo, si me puedo ir a otro país que me paga más y es más seguro? Entonces, eso pasa a medida que se recupera pero Estados también Unidos. Es cierto que hay la idea de que Argentina puede ser una buena oportunidad de inversión hoy, comprar barato, porque hay desconfianza en Argentina, pero eso significa que está todo barato. Por ejemplo, David Martínez se va a comprar la filial de Telecom por $1.000 millones, que no era la cotización que tenía hace 3 años atrás. Y entrar ahora en Argentina significa por ahí tener un recorrido muy grande para las acciones, para los bonos y demás, si cambia el escenario político y económico. A eso es a lo que yo iba. Sí. Pero la apuesta es esa. La apuesta es a un cambio.
un cambio que no la incluya. Bueno, te digo, si Cristina logra cerrar el tema de los fondos buitres, que me dicen que está muy avanzado, este plan de Gramercy, de pagarle con eso a los buitres y cerrar el tema, bueno, ahí hay una señal fuerte. Después hay que ver si la desconfianza que genera el gobierno, no solamente no importan los que están afuera, sino los argentinos, claro, que sí, se fugan del dólar, que se fugan del peso hacia el dólar, bueno, si eso no te compensa el efecto positivo de ordenar un poquito el sector externo. No sé cómo lo estás viendo, Nacho. Sí, tal cual. Claramente el tema central del cepo y de la caída de reservas es el eje de la discusión, lo que explicó Florencia, lo que no está claro es qué va a hacer Cristina. ¿Y por qué es el eje? Porque la evaluación política, ¿no? No económica, es qué es lo que puede desbarrancar al gobierno. O sea, donde ven realmente un riesgo alto es en esa situación. No tanto en Massa, en Scioli, eso es política, lo pueden ir articulando y bueno, si perdés un poquito más, viste, terminan fusionándose, no va a ser todo blanco ni negro, como lo vimos en el PJ bonaerense. Pero el tema de las reservas y del cepo es el eje central. El otro tema es que hay un debate, ¿no es cierto? Hay una serie de posiciones, pero yo creo que el consenso hoy mayoritario, y un poco vos lo dijiste, es que el cepo fracasó. Sí. La discusión, o en todo caso la dificultad, es cómo se desarma eso, los costos. Y el otro problema central, y volvemos a lo del principio, es nadie hoy está en condiciones de tomar una decisión de ese tipo para un lado o para el otro hasta que ella no vuelva. Bueno, pero eso, ella vuelve el lunes, digamos. Sí. Ahora, yo dudo que pero ella tome esto alguna que dijo decisión. Rubén a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no dio un reportaje de radio? Por ejemplo, si está hablando con los ministros, está debatiendo temas, etcétera. Que hace 40 días que no habla Cristina. Y generas expectativa. Por eso es una maniobra para generar suspenso. Bueno, puede ser, sí. ¿no? Sí. Es una de las Es una posibilidad. El medio gabinete que está ilusionado con un resurgimiento piensa que va a haber una gran vuelta. El otro medio gabinete piensa lo que estamos hablando acá, que va a haber una vuelta donde en los primeros 7, 8 días ni siquiera nos vamos a dar cuenta que hubo un regreso, porque va a ser adentro de Olivos, atendiendo, con muy pocas audiencias, quizás con alguna foto, alguna aparición mínima por video, sin traslados, ni siquiera en auto, fuera de la residencia. Digamos, ojo, también hay que entender esto. Bueno, el lunes va a haber un discurso, me imagino que va a haber un discurso. Imaginamos. ¿Sí? Usted... Yo no. ¿Vos decís que no? No, yo no tengo información. Pero un discurso en cadena nacional, tal vez, corto. Yo me imagino grabado. más una foto en Telam de ella sentada en Olivos ya con agenda y un cable que diga revisó tal y cual cuestión. Pero por ahí me equivoco y jugaron a lo que vos decís y está perfecta y sale con un discurso y todo y no habló hasta ahora ni dio Twitter ni nada, simplemente para generar expectativa. No, lo que sí creo es que... Me parece rara la transición. Sí. Lo que sí creo que toda esta cosa que estamos hablando, si tienen que tomar medidas del dólar turista y todo, Cristina no lo va a tomar la semana que viene, es imposible. ¿Qué va a asumir? El costo político apenas llega de tomar esta... Por eso, esta versión que yo tengo de buena fuente, de que está tratando de buscar una salida que no le implique un costo político y ir postergando esto hasta fin de año, es un costo, porque hoy dicen, pero mientras tanto estás rifando las reservas, seguís vendiendo reservas baratas a 6 pesos. Le estás vendiendo a Justin Bieber las reservas a 6 pesos, cuando después lo necesita, no sé, la clínica que está comprando insumos médicos en el exterior y no tiene. Lo que vos contaste, Maxi, es exactamente así. Pero ¿cuál es un temor que ella expresó, incluso con gente antes de este episodio de salud, cuando hablaba de estos temas, lo hablamos acá? Ella tenía una duda y nadie se la terminaba de despejar. Yo pago el costo político de desandar una buena parte del relato, vuelvo a los mercados, vuelvo de alguna manera al FMI, vuelvo a tomar deuda o hago la intención de tomar deuda, ¿qué garantía tengo de que todos esos dólares que ustedes me dicen que van a venir, vienen a una tasa que no termine tiene que ser en una causa? 7%, máximo entre 6 y 8%. Hoy no hay nada en condiciones que es caro para la tasa que toman Brasil o Uruguay o Chile, bueno, pero en su momento, es por debajo del 10%. Pero hay una duda respecto a eso. Hay una duda de que eso sea posible. Sí, claro.
Lo que pasa en su momento, cuando este plan de salir a mejorar el frente externo ya existió. Sí. Ya existió. Sí, era el plan Vudú hace 2 años. Vudú, Claro. y que no lo pudieron O llevar era a el cabo. plan Vudú, Massa y algunos funcionarios más en el 2008, ¿se acuerdan? Sí. Con la crisis de Lehman Brothers, que Cristina anuncia el pago al Club de París y después se va a tocar la campanita a Wall Street. La campanita de Wall Street es para emitir deuda y demás. ¿Cómo está viendo el escenario político? Digamos, yo quería hacer un comentario de esto, digo, de la situación que cuando la historia en los últimos décadas, digamos, de Argentina, cuando un gobierno entra o queda acorralado en la conversación sobre los dólares y las reservas y el precio del dólar y los corralitos, cepos o lo que se le quiera es llamar, el gran drama de la historia estamos argentina. complicados. La historia económica argentina. Y al revés, ¿no? Y cuando logra salir, pues no es que uno dice, sabemos que el dólar es como un karma argentino, pero el kirchnerismo lo hizo, en algún momento el menemismo lo hizo también. Cuando logran salir de esa conversación y van hacia otra conversación, que es porque lo pueden hacerlo, ahí vos decís, acá tienen las riendas. Y me parece que acá hay un dato, que estamos empezando a hablar demasiado del dólar, me hace acordar mucho a conversaciones de otros gobiernos, y entonces estamos entrando en una fase no prevista, me parece, por el kirchnerismo desde hace muchos años. Entonces, y esto, si vos lo pones en contraste con lo que todas las fuentes médicas que consultamos todos los periodistas y los que están hablando muy por abajo, pero están hablando algunos médicos, es que todos coinciden que Cristina tiene la recomendación, el diagnóstico de tranquilízate, hacé lo que sea, practica algo, hacé yoga, ahora se habla de esta técnica de mindfulness, o sea, para relajarte. ¿Técnica de qué? Mindfulness. No Es la técnica que le recomendó el equipo de Manes y va a trabajar en eso, que es básicamente meditación basada en técnica del budismo. Bueno, en definitiva es para relajarse. descargar tensiones. Exactamente. Entonces, ¿cómo se compatibiliza y aparte esta expectativa de, como decía Rubén, de todo el gabinete esperando que Cristina saque la solución y ella tiene que volver, no sé si a media máquina, pero relajada? ¿Cómo no va solo, a ser a partir del lunes esa contradicción? No solo en medio gabinete. Esto se le da a Cristina además. En un momento, lo marco en medio va de suyo, pero en el peor momento de su vida política. Porque se le da cuando se le termina el mandato y cuando se le aceleró por la PASO, por la internación, se le aceleró la pelea interna dentro de un PJ que cree, y te lo cuentan muchos, y a vos Nacho te lo han dicho, que creen muchos, que de una medida como el cepo, el mismo presidente que le implantó no sale. Esto está convencido el PJ. Lo único que están discutiendo es quién paga el costo político y quién está lo más lejos posible del que va a pagar el costo político. A ver, justamente de eso, de que Cristina vuelve, además de con otro escenario económico, con otro escenario político. Hay 2 fotos que muestran este armado político dentro de lo que es el peronismo, o ese espacio amplio que se llama peronismo. Una foto es hoy Massa con Das Neves, ¿no? Iniciando los viajes, estuvo hoy en Puerto Madryn. Sergio Massa, empezando un armado nacional. Massa dice que es una falta de respeto hablar del 2015 y demás, pero está empezando a viajar por todo el país para tratar de hacer este armado de intendente que hizo en la provincia de Buenos Aires, trasladarlo a otras provincias. Ahí se reunió con Das Neves, pero también con intendentes de Chubut y demás. La otra imagen, además de la de Massa, es la de Scioli, haciendo prácticamente lo mismo, pero armando tal vez por arriba con los gobernadores o con los referentes fuertes del kirchnerismo. Esta pintada que apareció ahí muy cerquita de Chubut, en Río Negro, del gran triunfador en la última elección de Río Negro, que fue Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada de senadores del kirchnerismo. Bueno, Scioli presidente, Pichetto vice, Frente para la Victoria. Es decir, habla de que a Cristina de alguna manera se le está abriendo fuertemente 2 dirigentes que pisan fuerte en el peronismo y que ya están haciendo sus armados nacionales. Pichetto no es que hizo una factura con esto. Pichetto sacó el talonario entero de 10 años de historia y está largando una factura por día contra el gobierno. Es decir, la furia de Pichetto contra el kirchnerismo, hay días que no tiene límite. Es decir, se comió todas y nunca lo premiaron. Le sacaron 2 veces la gobernación, lo mandaron a bailar con la más fea todos los días, le hicieron votar las leyes más horrendas que este país pudo haber visto. La 125, fantástico, explicándole a Cobos por qué no claro, tenía que votarla. Señor vicepresidente, hágase presente que tenemos que decidir algo. Es decir,
llegó el momento que Pichetto dijo basta, pero es más o Y menos... aún así ganó muy bien ahora. Y aún así ganó en Río muy Negro. bien en contra de todo lo Sí. que le hizo el kirchnerismo, que le hizo de todo. Porque la verdad, pobre hombre, lo digo figuradamente, le hizo de todo. Ahora, más allá de Pichetto, el tema es Scioli ahí. Es decir, Juan, pero vos recién decías- Scioli mostrándose... Pero Pichetto está jugando acá, en esta cosa de protestación, no sé, él dice que él no lo pintó. Hay todo un episodio de declaraciones que llegaron de Río Negro. En Son las últimas fans 40. que tiene. Claro, que son fans, que él no lo manejó y qué sé yo. Se hizo el enojado, Pichetto y todo esto. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que a lo que está jugando Pichetto es lo que están jugando muchos. Y hay lugar, hay tiempo, me parece a mí, para una indefinición negociadora entre acercarse a Massa o no. Porque muchos de estos tipos que vos estás mencionando, gobernadores e intendentes que no estuvieron con Massa, hoy están calibrando cuál es la ventaja de tirarse ya con Massa, que tampoco es absoluta. Y esa es una de las fuerzas más grandes que tiene Scioli. Mientras Scioli logre mantener este esquema de que él todavía es potable, tiene la posibilidad de armar una red de tipos que no se le van a ir a tirar a Massa. Los Pichetto, por ejemplo, están en esto. El problema de Scioli es otro. El problema de Scioli son todos los tipos que le hicieron pasear en el escenario y en la pantalla gigante la noche de la derrota. Se le vio la cara Ahora, al gobernador pobre. Rubén, de todas maneras, lo que estamos hablando, obviamente en la política es tomar riesgo. Los que se jueguen hoy por Massa toman un riesgo, pero obviamente si se juegan hoy van a ser premiados en el 2015 si a Massa le va bien, y los que se jueguen por Scioli exactamente lo mismo. Pero estamos hablando que se juegan por Scioli o por Massa. La pregunta es, ¿ya no pone nadie una ficha en la Casa Rosada, una ficha en Cristina, una ficha en tratar de ser el sucesor de Cristina con el aval de la presidenta? Sí, tenés 3 candidatos por lo menos. Sí. Randazzo, Urribarri y Capitanich. Por supuesto, este es el plan de ellos, ¿no? Tener un candidato propio. Pero un poco lo que decía Rubén, estos dos polos que se van generando con Scioli y con Massa, con lo que miden, te presenta un desafío complicado para el gobierno. Muy complicado. Vos escribiste en La Política Online una crónica de lo que había sucedido con el cierre de las listas del PJ en la provincia de Buenos Aires, donde contabas más o menos, creo que también en ámbito escribieron, no sé si Pablo Ibáñez escribió también una crónica muy interesante, donde contaban que el peronismo ya no se revela a Cristina, revela con Belarga, digamos. No le hace caso demasiado a los enviados de la Cámpora. De alguna manera el peronismo empieza a desplazar a la Cámpora, vuelve el peronismo tradicional y ya no quieren saber nada de que lo llamen kirchneristas o que los dirigentes de la Cámpora le bajen órdenes. Total, y no solo los intendentes, Scioli también. Zanini le pidió, bueno, sobre el cierre, asumí vos el PJ, ¿viste? Como diciendo... Vos transcribiste unos textuales sobre Otavi muy divertidos. Claro, y se olvidó Scioli de cumplir con esa instrucción. ¿Esto por qué? Porque es un mira las proceso- encuestas, el peronismo es así, mira las encuestas y dice, vos tenés poder si estás... Porque Cristina en el 2011 hizo y deshizo a Piacere. Esto es el Pato Rengo. Sí, claro, pero en ese momento tenía 4 No años. tiene y una elección en el reelección, medio. no tiene reelección. Se agrava con esta incertidumbre sobre su real estado de salud. Esto es gente buscando un destino nuevo y como son políticos, gradúan los tiempos y los movimientos. Das Neves se muestra con Massa. Ahora vos le preguntás a Das Neves, ¿es tu candidato a presidente? Y no te lo va a decir. Y también habla con Scioli. ¿Para qué cerrar ahora? Si hay tiempo, si es lo más divertido. Tienen todo el año que viene para ir, venir, juntarse, armar, desarmar y parte del 2015. ¿Cómo asimila Cristina este escenario a partir del lunes? Un escenario donde hay otras vedettes, por decirlo de otra manera, ¿no? Donde no es que todos están mirando a ver qué gestito hace Cristina, sino que todos están mirando a ver qué gestito también hace Scioli, qué gestito hace Massa, y obviamente en el escenario no peronista también está Cobos, está Wiener, ¿no? Sí, vos recién decías se le van despegando algunos personajes, ¿no? Muy cercanos. Hablabas de Scioli. Bueno, el problema es que el gobierno, o si le querés llamar el kirchnerismo más puro, lo fue despegando a Scioli, obsesivamente lo despega a Scioli. Entonces, bueno, y además ahora le empiezan a aparecer, el gran cachetazo es la aparición de Massa, eso se vio bien en la cara de Scioli la noche de la derrota, y aparecen más y más y más. Entonces, me parece que Cristina en algún momento va a tener que ver, como no falta poco,
son 2 años que hay que pasarlos con este... Tendrá que reasumir un gobierno que no sea kirchnerista, digamos, o sea, una Cristina en el gobierno, pero con un gobierno que se va deskirchnerizando y se va peronizando. Bueno, ¿lo puede asumir ella? Eso, otras formas, otros modales, hay que ver. Yo creo que en el gabinete eso ya lo empiezan a saber. Hace poco, por ejemplo, estuve con un funcionario kirchnerista, digamos, de los más duros, de los que siempre estuvo muy cerca de ella, y él cuando empezaba a hablar de los cambios de gabinete me dijo, no, bueno, estamos viendo con los gobernadores, o sea, antes no veías con los gobernadores nada, se les imponía, y ahora es como, creo que ya saben que se viene un gobierno mucho más de consenso a la fuerza, porque se lo obligó la política, ya está. Que es un escenario para un peronista complicado, porque a los presidentes peronistas que se van, más o menos es como que siempre les queda alguna carta para jugar algo por el sucesor. Lo hizo Menem, que tiró el gobierno afuera del peronismo y tuvo el poder para complicar la vida como para tirarlo afuera, y lo hizo Duhalde, al que tenemos que agradecerle que Kirchner haya sido presidente. El fantasma de Cristina es que a 2 años está perdiendo, no digo el poder de decidir con el dedo, que ya no lo tiene, porque la interna lo está mostrando, sino de más o menos encauzar el proceso. Quedar atrapada durante 2 años en una gestión que va a ser recontra complicada, por todo lo que explicó Florencia, muy complicada, y quedar atrapada en eso y no poder jugar en la política. Porque ese fantasma está a la vuelta de la esquina. Quiero discutir en un ratito con ustedes, bueno, justamente quién marca la agenda ahora, ¿no? ¿Quién marca la agenda? Porque fíjense que esta semana la agenda estuvo con el tema del narcotráfico, que es una agenda que viene meneando la oposición, la tomó la Corte Suprema esta semana, y el oficialismo ahí empieza a dividirse aguas. Por ejemplo, la discusión sobre la ley de derribos. Ahora van a escuchar un ratito posiciones del oficialismo de Aníbal Fernández o de Rossi diciendo la ley de derribos no va, esto de poder tener la potestad de voltear a aviones en la frontera si son aviones que no se identifican, con todo un protocolo como existe en Brasil. Algo que propuso Sergio Massa, por ejemplo, o de la Sota, o de Narváez. Pero también dentro del oficialismo Scioli despegándose de la posición kirchnerista. Y esto nos lleva a otra agenda, la agenda de la seguridad. Scioli e Insaurralde también despegándose de la agenda tradicional kirchnerista. Y esto nos lleva a otra agenda, la agenda de la economía. Y la pregunta es, ¿en algún momento Scioli se despegará de la agenda económica del kirchnerismo? Que es lo que están esperando todos, viendo cuándo Scioli critica el cepo, cuándo Scioli critica la inflación. Una tanda muy cortita, estamos recibiendo algunos tweets, @MaximMontenegro, o sea, puteadas, elogios y comentarios inteligentes, que después de todo es lo que más nos interesa de este programa. Las puteadas también, pero inteligentes, Un minutito de tanda y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia.
¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, ¿quién otro? Y vos, así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Seguimos en Plan M. Bueno, esta discusión, lo que planteaba, ¿quién marca la agenda? En el tema narcotráfico, en el tema seguridad. De alguna manera Scioli se despega. Fíjense, con este tema Scioli dice, hay que discutir, hay que debatir la ley de derribos. Aníbal Fernández me lo dijo hoy en la radio, a la mañana en Latina, es la pena de muerte. Esto es una discusión de panadería para la gente común que no sabe nada, así le dice Aníbal Fernández. ¿Quién marca la agenda? Es decir, hay una diferencia ahí. Puede haber en algún momento también una diferencia en términos económicos. Hasta ahora no la ha habido. Scioli ha cerrado las filas. Hasta ahora sí. En estos temas que vos planteas, me parece que hay un mix. A ver, la desaparición política de Cristina lo que hizo es que se abriera un juego del que estamos hablando todos, que también influyó en esto. Y que hubo agendas que se estuvieron hablando. La agenda del tema del narcotráfico es una agenda que ni siquiera lo abrió la Corte. Lo abrieron primero los obispos, después se subió a la Corte. La Corte recordó que antes de los obispos había venido haciendo una cantidad de planteos y de citaciones, y arriba de eso se subió a la política. Digo, ese es un camino. La Iglesia está muy activa. En las últimas 72 horas todos los periodistas, o muchos periodistas, han dicho, a la Iglesia le cortaron todo, no le dejaron sacar del Código Civil un montón. A la Iglesia le sacaron del Código Civil lo que en realidad la Iglesia quería sacar. A la Iglesia el divorcio no le importaba porque sabe que es una tormenta contra la que no puede remar. Ahora, de lo que la Iglesia quería sacar, se lo sacaron. Entonces, hay actores que están jugando, ciertamente. Y me parece que el capricho de votar un Código Civil en medio de un momento en el que se pierden 200 millones de dólares de reservas por día, que uno dice, mirá, lo que está bien, es importante, pero estamos empezando esto en medio de un incendio, habla de que se están dispersando los temas, lo permite el gobierno que se dispersen los temas porque le conviene, pero el costo es que tienen que aparecer. La Iglesia aparece, la Corte aparece claramente, han estado jugando. El caso del Código Civil, ¿qué nos pasábamos diciendo los periodistas? El gobierno negocia con Lorenzetti, la Iglesia negociaba con Lorenzetti. Ante la ausencia del gobierno, cuando el gobierno dejó de tener interlocutores, la Iglesia negociaba con Lorenzetti. Entonces, están jugando, y creo que es una muestra de debilidad del gobierno también. Hay un montón de gente que está marcando agenda. Escúchenlo a Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte, un replay de la semana. Este fue la entrevista que dio a Fontevecchia, donde habló de las caravanas de narcotraficantes y lo que significaba esa preocupación para la Corte, y esta semana estalló con el comunicado de la Corte. Pero me interesa que discutamos cómo se plantea el oficialismo y si empieza a abrirse Scioli en estos temas, narcotráfico, seguridad y tal vez en el futuro de economía. Por ejemplo, el tema drogas. Nosotros tuvimos un planteo hace 2 meses que yo fui a Salta, y la Cámara de Salta, la Cámara de Tucumán, los jueces de allá me plantearon la situación muy grave que hay. Pasan caravanas de 100 vehículos con armas y nadie los puede parar. La gendarmería ha retrocedido. Los jueces no tienen elementos, faltan jueces, hay juzgados vacantes, falta crear juzgados. Bueno, yo me vine realmente desesperado con esa situación. Pasan caravanas de 100 vehículos con armas y nadie los puede parar. Bueno, a esto que ha generado toda una discusión interna, insisto, dentro del kirchnerismo, le sumo el tema de la seguridad. Lo que ocurrió ayer, esta fuga de este preso condenado a perpetua que te toma de rehén a una familia y genera un desastre, que finalmente tuvo un buen desenlace, pero también hubo un escándalo político alrededor, ¿no? Porque el tipo diciendo que las fugas estaban acordadas, que Casal, que el gobernador de Scioli. Y escuchen lo que decía anoche en 678 Sergio Berni, el secretario de Seguridad, que hoy generó una colisión muy grande entre Scioli de un lado, con Casal, su ministro de Justicia, y el kirchnerismo del otro. Nosotros entendemos que obviamente hay hay una connotación política muy importante, y vuelvo a repetir, me parece que recién mañana va
indagar la fiscal y la jueza y sería prematuro aventurarnos a conclusiones rápidas, pero no tengo duda que hay una connotación política atrás de todo esto. Me parece que esta tarde hubo mensajes políticos muy claros, donde la fiscal y la jueza mañana tendrán que indagar y con mucha firmeza para poder ir al fondo de la cuestión. Bueno, hoy salió Scioli a decir que esto no tiene nada que ver con la política, Casal también, a decir que este es un preso común que tiene que estar encerrado de por vida en Sierra Chica. ¿Cómo están viendo? ¿Ahí de nuevo cortocircuitos entre el sciolismo y el kirchnerismo? Sí. ¿Tema seguridad, narcotráfico? Sí, claramente no es el candidato de ellos. Yo creo que además a esto se suma otro elemento que se podría sintetizar en que lo que estamos viendo en el oficialismo es falta de conducción. O sea, Zanini no es el conductor de todo el kirchnerismo o del peronismo. Es, si querés, el hombre que queda en el gobierno, se supone más cercano a la presidenta, pero buena parte del gabinete no lo siente ni lo respeta como su conductor. Muy importante parte del peronismo lo mismo. Entonces empezás a ver este tipo de falta de sincronización en los discursos y en las posiciones políticas, ¿no? Como hablabas claramente del tema de la ley de derribo. Acá esto es más complicado, ¿no? Massa tuvo dos hechos, uno pocos días antes de la primaria, otro en la madrugada que se fugaron, que además eran parte de la fuga de estos mismos que estuvieron ayer en Tortuguitas. En Tigre, el hecho anterior, eran dos fugados, uno de Neuquén y Gualeguaychú, que aparecieron en el Puente Pacheco, se tirotearon con la policía municipal. Sí, terrible, violentísimo. Violentísimo. Entonces, esto ocurre en Malvinas Argentinas, otro municipio masista, de Cariglino, muy enfrentado con el kirchnerismo. El preso dice eso, uno tiende a creer que obviamente el gobernador no puede estar tan loco ni el ministro de liberar presos para generar eso. No, que hay guita con el servicio penitenciario por debajo, pero a nivel político tan alto no. Pero llama la atención que ocurra en estos dos municipios con presos que se fugan. Entonces me parece que este es un tema que es más delicado. Y el tema del narcotráfico es un tema muy delicado, se empieza a mezclar con el juego, se empieza a mezclar con el fútbol, con los barras, y se empieza a mezclar con nombres de la política. Vos sabés que el tema de la ley de derribo, que yo creo que da para discutir, ¿no? Porque justamente Aníbal Fernández dice, no, ley de derribo no, pues pena de muerte. Fíjense, Brasil la tiene desde el año 2004 y no derribó ningún avión. Bueno, justamente, la ley de derribo es justamente para no derribar a ningún avión, sino para disuadirlo. Vimos el video, en todo caso por ahí lo mostramos el lunes o el martes, el de que difunde la Fuerza Aérea Brasileña, de los aviones que se ponen al lado y los hacen aterrizar. Ahora, lo increíble es que hoy salió de Narváez a cruzarlo a Aníbal Fernández. Mirá los tweets y decía que en el 2004 Aníbal Fernández estaba a favor de la ley de derribo. Eso es increíble. A ver si podemos leer. Ahí está. En 2004 Fernández Aníbal dijo que debíamos actuar como Brasil, si ese país aprobaba una ley de derribo. En 2004 Aníbal Fernández dijo que sin ley de derribo como Brasil terminaremos siendo una gran pista para el narcotráfico. Ahora en 2013 Aníbal Fernández dice que el derribo de aviones es un verso. Lo increíble de todo es que Aníbal Fernández después le contesta. Miren lo que le contesta Aníbal Fernández a De Narváez en el día de hoy. En el peor de los casos, ¿quién sos vos para impedirme que privilegie la vida y cambie de opinión? Es una joda. ¿Por qué no discutimos estos temas seriamente? Bueno, en el medio de esto se cruzó otro dato que de hecho el periodismo lo sabíamos, por ahí la gente no se acordaba, que existió un decreto presidencial que habilitó la actuación de la Fuerza Aérea con poder de derribo cuando se cerró el cielo de Mar del Plata durante la cumbre, claro, cuando estaba Bush. Y en ese momento hubo orden presidencial de derribar aviones, pero porque es una cuestión de base. El Air Force One no entra en un país extranjero si no tienen la seguridad de que hay un derribo en caso de un ataque. Es decir, en Argentina hubo ley de derribo. El gobierno filosóficamente cruzó en algún momento esa línea, que creo que debe ser en el momento que se está refiriendo además esta pelea de medio en chiste de Narváez con Aníbal. Te voy a hacer una tanda muy cortita y cuando volvamos hacemos el cierre, sacamos un poco el traje de periodistas y a ver qué esperamos de Cristina para el lunes, para el regreso de Cristina el lunes. Y aprovechamos en la tanda para comer algo de la picada. Ya volvemos, no te vayas.
Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico por su fórmula. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Suave. Sí. Suave. Te pido un favorcito, una cosita. Suave, que voy por la cuota. 40. Maestro. Suave. Suave. No. Para los que piden suave, está Quilmes Bajo Cero. Quilmes Bajo Cero, una cerveza de sabor suave y refrescante. Quilmes, el sabor del encuentro. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find new roads. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico por su mecanismo de acción. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Si vamos a ver una película solos. Es una buena idea. Dale. Dale, papá, apúrate que empieza la película. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos cerrando. Nacho Fidanza, ¿qué esperás de Cristina para el lunes? Yo me quedo con la versión de Randazzo, no con la de Abal Medina. Creo que... ¿Cuál es la de Randazzo? Y que va a ser muy paulatino. Lo que espero es eso. Un proceso muy paulatino de reinserción en el poder. Ahora, ¿para qué lado? No lo sé. Florencia Donovan.
Yo creo que la semana que viene no esperaría mucho, tampoco. Sí espero en el corto plazo medidas. Algún tipo de medidas de todas estas que están dando vueltas, pero sí algo se tiene que hacer. Claramente, a este ritmo de caída de reservas y de devaluación, es como que da la sensación de que si no hacen nada, se les va a escapar de las manos. Silvio. Mira, hace más de medio siglo un tal Perón escribió en un manual de conducción política que conducir no era darle órdenes a cada uno de los miles de cuadros de un gobierno, de un partido, y a cada uno de los millones de personas que hay en una sociedad. Conducir era hacerles creer a todos esos que eran conducidos. Eso es lo que hoy se llama relato. Bueno, eso es lo que se deshilachó. Fue hilo por hilo, hace años y meses que se fue perdiendo un hilo, otro hilo, se deshilachó. A partir del lunes o teje un relato nuevo o no sabemos. En noticias están poniendo en la tapa de este fin de semana, vuelve Mística. Retoma la presidencia, pero con una situación desde el punto de vista psicológico bastante de ánimo, bastante malo. Eso es lo que están planteando en noticias en base a la información de fragilidad que lo plantean los médicos. Estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos. Le agrego solamente, no sé si va a haber un mensaje al país o no en un ambiente absolutamente contenido y controlado. No creo que haya que esperar, no creo que ella deje traslucir que le están apurando con medidas y que inmediatamente alguien la corre. Y tampoco creo que vayamos a ver que de la mañana a la noche vuelve. Me parece que hay muchos días, semanas, quizás el verano, de un gobierno desde Olivos, donde te va a costar mucho darte cuenta de la diferencia. Gracias, colegas, por haber estado esta noche aquí en Plan M. Gracias a la tablita, Vidal 1726. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche aquí en Plan M, como siempre. Quédense en Canal 26, que tengan todos un muy buen fin de semana. Chau.